Cambiamos de tema, vamos con el caso de Paolo Guerrero. ¿Cuáles son hechos irrefutables en el caso de Paolo Guerrero? De que Paolo es un jugador extraordinario, un deportista de élite entregado, con garra, que lo que ha hecho es siempre jugar y hacernos sentir orgullosos de tener un capitán como él. Hecho irrefutable. Irrefutable también es que la hinchada, con justicia, porque se lo merece, lo ha levantado a la calidad de ídolo, porque lo es, porque millones de niños en el Perú quieren ser un Paolo Guerrero y tener la camiseta número 9. Y yo me pregunto, habiendo hecho esta introducción, ¿no será que el corazón de hincha que lo admira nos hace perder de vista la lógica de la razón? Porque, a ver, ¿es posible demostrar fácticamente la contaminación cruzada que reclama Paolo Guerrero? El TAS lo ha descartado y sin embargo reconoce que el metabolito que llegó al cuerpo de Paolo llegó sin su responsabilidad, que él no es responsable de que haya llegado a su organismo. Sin embargo, la semana pasada el testimonio de 5 trabajadores y extrabajadores del Swiss Hotel desataron nuevamente la polémica, dándole la razón a Paolo Guerrero, que responsabiliza al hotel de esto que él dice es una contaminación cruzada. A ver, Humberto Jara, periodista, ha accedido a las piezas de defensa del Swiss Hotel, porque Swiss Hotel va a seguir peleando en este caso. Y estamos hablando de videos y fotografías que vamos a exhibir esta noche que demostrarían o refutan esta reclamada rigurosidad que tuvo la Federación Peruana de Fútbol para con los alimentos que consumían los seleccionados en el hotel o que los seleccionados hacían ingresar al hotel. Pero además está el testimonio de uno de estos mozos que ahora se desdice de su denuncia o de su versión original. Lorena Ormeño tiene el reportaje. Son las 6:18 de la tarde del 3 de octubre de 2017. Este es el segundo piso del Swiss Hotel. De pronto aparece Paolo Guerrero ingresando y acercándose a unos amigos que lo esperan. Minutos más tarde, esta mujer, acompañada de una niña, aparece en escena. Note un detalle. Ambas llevan un alimento que parece ser una torta. A los segundos, este hombre de celeste, miembro de seguridad de la Federación Peruana de Fútbol, hace su ingreso y parece llamar la atención al jugador. Paolo se va resguardado, pero llevando la torta con él. ¿Qué demostrarían estas imágenes en la polémica por el resultado analítico adverso del capitán de la selección nacional? ¿Cuál es la relevancia en el escándalo desatado tras la declaración de trabajadores y extrabajadores del Swiss Hotel confirmando la presunta contaminación cruzada? ¿Y por qué uno de ellos cambia radicalmente su versión? Se ha difundido en televisión que yo serví una jarra a Paolo Guerrero. Totalmente, eso es falso. Esta noche, en Día D, por primera vez, las armas de defensa del Swiss Hotel y una investigación que revelaría que no todos los mundialistas cumplieron a cabalidad las normas de alimentación en las concentraciones. Si un jugador pide una pizza, es responsabilidad de él. Si un jugador en un pasillo se come, ¿no es cierto?, una torta o un alfajor que alguien le regala, es responsabilidad de él. Hemos vivido muchos meses, más de un año, como que estábamos prohibidos de hablar de Paolo Guerrero. Y yo creo que eso no debe ser así. Él es Humberto Jara, periodista y escritor que registró con paciente fervor cada triunfo y derrota del tortuoso camino de la selección a Rusia. Y cumplido el sueño, publicó un libro que lo introdujo en el corazón de la blanquirroja. Y allí, cuenta, detectó incongruencias en el escándalo que remeció a la hinchada. ¿Cómo se contaminó Paolo Guerrero? ¿Existió o no la tan mentada contaminación cruzada? Su investigación dio como resultado este libro que publicará en pocos días. Y estas son sus revelaciones. El Tribunal Arbitral del Deporte Mundial lo que le dijo es: usted no ha podido probar su teoría de la contaminación cruzada. Nosotros no le creemos y por esa razón lo sancionamos. La ciencia dice
esa teoría de la contaminación cruzada. ¿Qué significa este vaso sucio? Que significa el vaso sucio con restos de mate de coca, no es válida para el caso del señor Guerrero. ¿Por qué no? ¿Por qué dicen eso los científicos? Porque la cantidad del metabolito que salió en el examen antidoping de Paolo Guerrero tiene una concentración muy alta como para ser producto de residuos de mate de coca. En efecto, en mayo de 2018, en el ítem 70.2, el TAS descartó la contaminación cruzada por mate de coca y elevó de 6 a 14 meses la sanción de Paolo. Jara recuerda que el jugador había ensayado hasta 7 hipótesis de posible contaminación. Una de ellas, un complot en Argentina en la toma de la muestra. Entonces, ¿por qué se siguió hablando de la teoría del té? Cuando se va al tribunal, ellos se dan cuenta que no pueden estar llevando la teoría del antidoping que se quedó abierto, que era inconsistente, o que el doctor Segura había hecho esto y todo. Entonces, reducen sus hipótesis y se presenta al tribunal y el tribunal maneja 4 hipótesis. Consumo de cocaína, anís en el comedor de la selección, anís en la sala de visitas o el té en la Argentina. De estas opciones, el tribunal arbitral señala, consumo de cocaína está descartado y en eso estamos todos de acuerdo. Luego el tribunal dice, la teoría del anís en el comedor de la selección no la vamos a tomar porque se cumplieron los protocolos. La teoría del té negro en el hotel de Buenos Aires la descartan también porque ni siquiera se sabía la marca del té ni nada. Entonces quedaba solo una tesis, la del anís en la zona de visita. Así, pese al posterior descarte del TAS, todo giró en determinar si el hotel era responsable o no de los alimentos en el área de visitas. Según el Swissotel, no, por estar fuera de la zona restringida. Según Paolo, sí. Que yo estaba bajo régimen de mi equipo, bajo régimen de la Federación Peruana de Fútbol, bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional. Pero ¿qué estaba permitido y qué no en ese lugar que recibió al menos 100 visitantes? En el área restringida de la selección peruana, ahí estaba todo bajo control. Si él hubiese tenido alguna contaminación en esa área, la responsabilidad era de la propia Federación Peruana de Fútbol. Pero cuando se sale del área restringida y se sale al área de visitas o a la calle o a cualquier lugar, el responsable del cuidado es el propio jugador. Si él quería tomar ese anís que dice que tomó en la zona de visitas, tenía que haber llamado a la nutricionista para pedirle la autorización y para que se cumpla el protocolo establecido. Como ejemplo, Humberto Jara mostró este documento firmado por la camarera Yasmín Siles. En un instante, Yotun quiso tomar una infusión y lo consultó a su nutricionista si podía tomarse una, y ella le sirvió un anís con un paquete de galletas de agua. Luego él le dijo que si podía tomar otra infusión y la nutricionista le respondió que sí. Acá vemos a un jugador de nuestra selección cumpliendo el protocolo de la selección, respetando a la nutricionista, respetando las reglas y nunca ha tenido problemas Yotun. En cambio, Paolo Guerrero se va a la zona de visita, consume sin autorización, él no se cuida sabiendo que no debe consumir nada y luego quiere culpar a distintas personas. Y es que en el escándalo, la premisa del capitán era que solo el Swissotel proveía de alimentos a los jugadores. Pero ¿era posible el ingreso de otros no supervisados? Según Jara, sí. Y estas serían sus pruebas. Este es un video que muestra el segundo piso del Swissotel en una zona que no corresponde al área restringida donde concentraba la selección, es decir, una zona de uso público. Aparece el señor Paolo Guerrero para reunirse con 2 de sus amigos. Aquí vemos que llega una persona, obviamente, a visitarlo a Paolo,
llevando un producto alimenticio. Parece ser una torta. Parece ser una torta. Por esa razón, el ingreso que hace esta persona, que es un miembro del staff de seguridad de la selección, y lo que evidentemente les está diciendo es que en esa zona no puede estar el señor Guerrero, porque él está concentrado. Estamos a horas de que tomen el vuelo a Buenos Aires para jugar con Argentina. Entonces el miembro de seguridad le pide que se retire y se ve que él se va con un alimento, lo que parece ser una torta de chocolate. Tiene un alimento en la mano, no sabemos si lo consume o no. Todo esto nos muestra que no hay ese comportamiento que le exigió el tribunal que lo sancionó, la de cuidarse él mismo antes que nadie. Este video fue registrado 2 días antes del antidoping positivo de Guerrero y según el hotel no lo entregó a ninguna autoridad hasta esta semana en que tras el escándalo de los mozos arrepentidos, Fiscalía abrió investigación. Entregaron además al Ministerio Público este otro video del 2 de octubre. Aquí aparecen los seleccionados regresando de un entrenamiento y subiendo a sus habitaciones. Minutos después, otra cámara registra al capitán saliendo solo por la puerta posterior y recibiendo un paquete de un auto azul, que sin supervisión lleva a su habitación. Tenía permiso el capitán para salir a la calle en plena concentración e ingresar esa bolsa. ¿Qué pretende demostrar el hotel con estos videos? Ahora, él puede decir que no lo comió y puede decir que no es té, el té que supuestamente estaba contaminado. Puede decir que no lo consumió, nosotros tampoco podemos afirmar que lo consumió. Lo que sí podemos decir es que él ha tratado de señalar que su comportamiento siempre fue impecable. Y esta es una muestra de que su comportamiento, lamentablemente, no fue siempre impecable. Pero en esos días no solo el capitán habría tenido contacto con elementos no aprobados por el comando técnico de la selección. En estas fotografías de 3 habitaciones de algunos jugadores aparecen golosinas, snacks y hasta un arroz chaufa. Cuando deja la concentración, uno de los futbolistas llama al hotel y dice: he dejado olvidado dinero en mi habitación. Y activan su protocolo de seguridad y lo que hacen es subir para constatar si había ese dinero o no. Entonces, por la seguridad que debe tener un hotel, suben y toman fotografías. Ante Fiscalía, la defensa del hotel explicó que así hallaron estos alimentos prohibidos, aparentemente camuflados por algunos mundialistas, pues los frigobar, por orden de la Federación, permanecen vacíos. El Swiss Hotel han presentado esta documentación a la Fiscalía para poder acreditar y decir: señor, nosotros no somos los que proveíamos de alimentos prohibidos o de sustancias complicadas que pudieran haber dañado o contaminado a los jugadores. Algunos de los jugadores, ellos mismos eran los que quebraban las normas que les estaba dando su propia selección. ¿Y no podía ser que alguno de los jugadores llamaban al servicio de habitación y decían: tráeme esto, y en efecto el hotel les llevaba estos elementos prohibidos? Está prohibido el pedido de room service para los jugadores. O sea, ¿tampoco podían pedirlo por teléfono? No. Si un jugador quiere pedir algo en la habitación, tiene que hablar con la nutricionista. Estamos hablando de horas antes de ir a jugar contra Argentina, un partido fundamental. Ellos tienen una dieta. Entonces, volviendo al tema central, ¿fue o no un té lo que contaminó a Guerrero? En la polémica, muchos se aferraron a lo único irrefutable. Guerrero ha sido el mejor 9 de la selección peruana de los últimos tiempos. Y como un ídolo, su dolor ensombreció la alegría del retorno al Mundial después de 36 años. Pero causó un nuevo terremoto cuando la última semana 3 ex trabajadores y 2 aún empleados denunciaron que Paolo sí fue contaminado en el Swiss Hotel. La razón, una supuesta negligencia en la limpieza del menaje y el uso de una jarra sin lavar donde habrían servido al capitán no un anís, sino un té con limón. Más aún, una presión para encubrir la presunta falta.
Pero lo cierto es que hay 5 testimonios, 2 de ellos de trabajadores que continúan en el hotel, pero ellos hablan de que han escuchado o sido testigos de ciertas cosas. Testigos de oídas no son verdaderos testigos. De los 5 que aparecieron el domingo pasado, solo uno, el señor Obando, formaba parte del equipo que atendía a los seleccionados. Los otros no, e inclusive uno de ellos ni siquiera era empleado del hotel cuando ocurrieron los hechos, el señor Alemany. El venezolano Jordi Alemany ingresó al Swissotel el 16 de julio de 2018, es decir, un día después de finalizado el Mundial. Y según dijo, era evidente la presión del hotel para ocultar la presunta contaminación por una jarra sucia. Así, grabó con cámara oculta los testimonios de quienes atendieron a Paolo, entre ellos el de George Román, señalado como quien preparó la infusión contaminada, versión que ahora él desmiente. Trabajo en el Swissotel 15 años. Trabajo en el área del café, primer piso restaurante. Al área de servicio de selección es un área privada, es un área que queda en el segundo piso. No soy asignado al servicio de selección peruana, soy asignado a otra área. Esta es una entrevista grabada al trabajador por la defensa del hotel y entregada para este reportaje. Aquí George asegura que sus frases fueron descontextualizadas por su ex compañero. Bueno, lo conocí a Jordi en agosto del 2018, cuando ya la selección no estaba acá hospedada. En el 2019, justo el 31 de marzo, o el 30 de marzo, me invita para conversar, nos encontramos y estábamos hablando de muchas cosas y entre ellas tocaba el tema de Paolo Guerrero. Las frases que digo y dije, pero son frases incompletas. Si agarras una jarra de agua caliente, de mate de coca, como dice el video, y no lo lavas directamente, no está bien lavado. Correcto, yo dije eso. Pero la frase, al terminar todo esto, todo pasa por un rack o java volteado a un dish. Dish es una máquina de calor, vapor. Es un lavado de proceso y desinfección. Eso es la frase completa. Y lo que a mí me molesta es que me hayan involucrado con una cámara oculta sin que yo tenga consentimiento de eso. Esto es lo que hoy dice Román. Pero el suyo no fue el único testimonio propalado. Fueron 5 en total, entre ellos el de Anthony Obando, que sí estaba en la lista de atención a la selección. El señor Obando, que sí estuvo dentro de la lista de atención. Hay una serie de contradicciones. Él dice, incluso llora también. Primero, la del señor Román, que es un apreciado trabajador del hotel como el señor Obando, él no vio nada, es una declaración especulativa. Él dice que piensa, que sabe, que supone que alguien le ha dicho. La segunda, la del señor Obando, es absolutamente contradictoria con las declaraciones del señor Guerrero y con las declaraciones y las investigaciones de la justicia deportiva. ¿Por qué? Anthony Obando habla por primera vez de un té con limón y nadie ha hablado de un té con limón. En la declaración del señor Guerrero ante la FIFA, él habla de un anís. ¿Pero por qué mentiría él? Bueno, yo creo que por error. Además, yo no tomo muy en serio. Yo te soy muy sincero, Lorena. Yo no tomo muy en serio esa declaración porque creo que no es una declaración libre y transparente. No tuvimos acceso a Anthony Obando, que junto a George Román sigue trabajando en el hotel. Pero, contaminación cruzada o no, los ex trabajadores aseguraron que el Swissotel es el único responsable de lo que comían los jugadores. Los 5 mozos mencionan de que es responsabilidad del hotel todo lo que coma un jugador. Es decir, si el jugador trae algo y se hace un daño personal, también es culpa del... A ver, no. En el área restringida, la responsabilidad era de la federación y del hotel. En el área libre, pública, es como cualquier área pública. Nadie sabe lo que está haciendo un ciudadano mayor de edad sentado en una esquina conversando con unos amigos. Solo él, y es su responsabilidad individual. Y además un hotel no es una prisión. Esta es la defensa del Swissotel y la investigación de Jara, que sin duda en nuestro país generarán nueva polémica. Aunque el TAS ya descartó definitivamente la contaminación cruzada y el caso se cerró el año pasado. Hoy,
Este partido se juega en tribunales peruanos. ¿Ellos hubieran dicho en su momento lo que están contando ahora? ¿Hubiera cambiado en algo la decisión del TAS para Paolo? En absoluto, porque el TAS no ha aceptado la contaminación cruzada. Los expertos dijeron, eso no es verdad. Entonces los mozos podrían haber dicho lo mismo que ahora están pretendiendo decir en ese video, y el tribunal arbitral no se los habría aceptado, por una razón. Si la Tierra es redonda y nos vienen a decir que es plana, no se puede cambiar. Es muy curioso que ahora se esté volviendo a hablar de ese tema, cuando Paolo Guerrero ya cumplió su sanción, y se siga insistiendo en el asunto, y salgan videos, todo eso, supongo que va a ser materia de investigación. Paolo cumplió su sanción y volvió a las canchas metiendo goles. Un buen augurio para la próxima Copa América. Sin embargo, la pelota no debe mancharse. Y hoy la justicia debe jugar un partido limpio y determinar cuál fue la única verdad en esta historia. No podemos judicializar al fútbol peruano. Estamos hablando de un presidente de la federación preso, un presidente interino que ha estado encabezando un sistema de reventas. Estamos dañando al fútbol. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar al fútbol, recuperar al fútbol. Nosotros quisiéramos seguir hablando de fútbol, y hace más de un año que no podemos hablar de fútbol y tenemos que estar hablando de mate de coca.